inmediato vamos a pasar a la presentación de otro tema. Nuestro siguiente expositor es Moisés Orfali, de la Universidad de Israel. Israel. El tema que nos va a presentar Moisés me parece es un tema muy interesante, porque se trata de un tema de la Inquisición, ¿no? Del siglo XVI y XVII, que quizás nos va a mostrar en España del siglo XVI y XVII un momento muy controversial en la época, ¿no? Creo que este tema es sumamente crucial tanto en el Perú como en otros países sudamericanos, y interesante, una realidad concreta como la de España del siglo XVI y XVII nos mostrará Moisés algunos detalles o avances de su investigación. De manera que escuchamos atentamente. Estimados colegas, distinguido público, buenas tardes. Ante todo, agradecer a los organizadores de este congreso, los profesores Donato Amado, González y Carolina Hauser, no solo por haberme invitado a participar en este congreso y conocer estas tierras, sino también por haberme incorporado en el comité académico del congreso. Y dicho esto, solo he de añadir que voy a tratar no del control inquisitorial en la España de los siglos XVI y XVII solamente, sino en concreto en un punto muy especial, que son los libreros y las librerías, porque si no, ¿qué hago yo aquí con literaturas silenciadas? Bien, dicho esto, comienzo diciendo que el control de los libros que podían expresar pensamientos e ideas prohibidas fue llevado a cabo en España, en la España premoderna, por medio de todo un sistema de vigilancia desde la impresión del libro y la revisión luego de su circulación y tenencia. La vigilancia del librero y las visitas a librerías, así como las intromisiones en todas las fases comerciales de la venta y sus repercusiones económicas, serán los temas que trataremos en nuestra exposición, basada en documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección de Inquisición, en la que hemos podido ver alguna correspondencia, algunos libros de disposiciones legales y también recopilaciones legislativas y una serie de calificaciones y censuras. La peligrosidad del libro como posible transmisor de doctrinas heredadas lo convirtió ante los funcionarios del Santo Oficio en el delincuente de papel, o, como decían algunos de los inquisidores, en el enemigo mudo, al que se debía responder con mecanismos prohibitivos, cautelas defensivas y fronteras aisladoras. Un libro en circulación de cuya heterodoxia se sospechaba fue en esencia un presunto hereje que hubo que interceptar y procesar y, en su caso, eliminar. Así, la atención de los ojos inquisitoriales siguió el nacimiento y los primeros pasos de los libros. Allí donde creían que era posible vigilar con cierta efectividad, los inquisidores establecían algún tipo de control. Las imprentas, las aduanas y las librerías fueron lugares privilegiados y, como tales, utilizados por los inquisidores para controlar la circulación de los libros. Entre estos diversos tipos de controles, el que se establece sobre las librerías es uno de los primeros en funcionar con cierta regularidad. Ya se le menciona en unas fechas en que apenas se ha empezado a ver el servicio que el libro estaba prestando a la expansión de la heterodoxia protestante. En 1536 se menciona ya el nombre de alguna persona dedicada a la labor de visitar y revisar librerías. 4 años más tarde,
En la correspondencia inquisitorial se habla del control de las librerías como de una actividad que se empieza a hacer con cierta regularidad. Los inquisidores de Navarra escriben al Consejo el 27 de septiembre de 1540, cito: «Todo lo que vuestras señorías mandan acerca de estos libros y todo lo demás se hará con toda diligencia, de manera que en todo este distrito se procurará que se visiten todas las librerías e impresiones y se efectuará y guardará con ella todo lo que se contiene». A lo largo de toda la mitad del siglo XVI encontramos menciones con respecto a la realización de esta actividad. En la Real Cédula del 9 de octubre de 1558, a la vez que se ordenaba la vigilancia de las imprentas y el establecimiento de controles sobre la introducción de libros, se manda también la visita a librerías. Allí encontramos la siguiente cláusula, cito: «Y asimismo hagáis que las justicias que tuviereis puestos por vuestros lugares visiten con asistencia del comisario o comisarios de la Inquisición que allí residieren todos los libros de latín y romance que hubieren ansí en librerías como en poder de personas particulares, y proveer sobre graves penas que los dichos libreros tengan en sus tiendas públicamente una tabla o memorial de los libros reprobados, conforme al catálogo de ellos hechos por el Santo Oficio». Aunque aquí se establece que sean las justicias quienes efectúen esta visita, en la correspondencia inquisitorial se habla de ella como de una actividad que cae bajo la jurisdicción del Santo Oficio. Además, se trata de una actividad que, a medida que va pasando el tiempo, va adquiriendo cierto carácter periódico. Veamos estos puntos algo más detalladamente. Las recomendaciones de visitar las librerías cada cierto tiempo se van repitiendo en las cartas que el Consejo envía a los inquisidores locales. El 12 de mayo de 1552 se escribe a los inquisidores de Valladolid que se vigilen las librerías y que se proceda contra aquellos libreros en cuyo poder se hubieran encontrado libros prohibidos. Años más tarde, en 1558, se recuerda nuevamente ahora a los inquisidores sevillanos la necesidad de la vigilancia. Incluso se insiste en la necesidad de darles una cierta periodicidad sin que se fije la amplitud del intervalo entre visita y visita. Uno de los momentos más adecuados para efectuar tales visitas era la promulgación de un nuevo catálogo. Con motivo de la publicación del catálogo de la exposición bibliográfica del Concilio de Trento, 1545, que estuvo escasos meses en vigor, desde Zaragoza se envía al Consejo una relación de la publicación del catálogo en Calatayud, 1564. Al ordenarse la publicación del catálogo de 1583, se ordena también las visitas de las librerías. En la disposición se hace depender estrechamente de esta visita la puesta en práctica de las prohibiciones del catálogo. Cito: «Para que lo contenido en el catálogo de los libros prohibidos que se os remite haya su debido efecto, consultando con el ilustrísimo señor cardenal, inquisidor general, ha parecido deis orden cómo se visiten las tiendas de las personas que venden libros en esta ciudad y en las demás partes de este distrito, que os pareciere necesario, encargándolo a persona de confianza, y que lo sepa hacer advirtiéndole del orden que ha de tener, y resultando cosa de que se deba dar noticia a su ilustrísima y al Consejo la Reis de la Fin de la cita. En las mismas cartas en las que se comunica al Consejo la realización de la publicación del catálogo, se suele dar también cuenta del cumplimiento de la anterior disposición. Mandatos del Consejo de la Inquisición y respuestas de los inquisidores locales nos ponen de manifiesto que esta visita se efectuaba con cierta frecuencia. Pero aún hay otro tipo de documentos que nos acredita esto. En determinadas ocasiones, el Consejo expedía un poder especial
para visitar las librerías de una determinada zona a favor de una persona. Tal sucedió en octubre de 1546 al facultar al doctor Moscoso para que visitase las librerías de Alcalá. En fechas posteriores también nos hemos encontrado unos poderes similares. Así, por ejemplo, en mayo de 1552 se expide un poder a favor de un tal licenciado llamado Carlos para que visitase las librerías también de Alcalá. A este mismo licenciado Carlos, y unos cuantos años después, mayo de 1564, se le encomienda visitar las librerías de Santiago, otorgándole un poder similar. En enero de 1573 se extiende otro poder a favor del doctor Torres, comisario del Santo Oficio en Alcalá, para que visite los libreros de tal villa. En agosto de 1589 se dio este poder al inquisidor Luis Copones para visitar las de Madrid. Todos estos poderes son iguales y equivalen a lo que hoy llamamos un impreso. Quedaban en blanco el nombre del visitador y el de la ciudad o zona objeto de la visita, que se rellenaba en el momento oportuno. Ahora bien, tales poderes dotaban a los visitadores de unas prerrogativas excepcionales, ya que les daba autorización para disponer todo lo que juzgasen conveniente o para imponer las penas o castigos que quisieran. Este sistema de visitas por comisión debía ser algo excepcional, pero dejaba en manos del inquisidor general, que era quien extendía tales poderes, el control sobre aquellos lugares que consideraba más conflictivos o no suficientemente vigilados. Así pues, aparte de la práctica más cotidiana de las visitas efectuadas por los comisarios, la Inquisición se reserva esta posibilidad del control extraordinario llevado a cabo por hombres de su confianza. De ahí que quizás impulsó la especialización de algunos de sus colaboradores en esta actividad. Las visitas ordinarias eran ejecutadas por los inquisidores o los comisarios, que gozaban de menos poderes que los comisionados especiales, y las cosas sucedían quizás con menor rigor, pero no por eso con menos precaución. Al comisario salmantino se le recuerda a través de los inquisidores vallisoletanos una y otra vez ser cauteloso, tal y como se había expedido en la disposición inquisitorial. La cautela con que procedían los inquisidores no deja de traducirse a veces en un despliegue de los servidores del Santo Oficio que tienen visos de aparatoso. Por una carta de los inquisidores sevillanos nos enteramos de cómo se hacía en aquella ciudad tales visitas. Les cito la descripción. Las visitas de las librerías y libreros se comenzó ayer, 28 del presente, y a una hora que fue a las 9 de la mañana se ocuparon todas las tiendas y libreros de Sevilla por los familiares del Santo Oficio, de forma que no se pudieran avisar unos a otros, ni ocultar ni sacar ningún libro. Y después fuimos nosotros y el provisor, el juez de la Iglesia, y nos repartimos y quisimos cerrar todas las dichas tiendas con nuevos candados, y se van visitando cada una y una por orden. Y si alguna cosa hubiere de que dar noticia a vuestra señoría, la daremos. Fin de la cita. El sello característico de estas actuaciones inquisitoriales marca todas las actividades, pues aparte del aspecto de ostentación que el despliegue de los familiares suponía, se procede con este punto de desconfianza que convierte a todas las personas en presuntos delincuentes. Todas las personas lectoras, claro. A la visita de este modo de proceder de la Inquisición, cabe pensar que la profesión del librero era una actividad ciertamente peligrosa. Durante toda la segunda mitad del siglo XVI, las visitas más o menos sistemáticas de librerías parecen ser el método de control empleado por los inquisidores. A principios del siglo XVII,
otro que se complementaba la acción de las visitas. Por una acordada de julio de 1605, se manda que todos los libreros hagan un inventario de todos los libros que tenían. El memorial debía presentarse a los inquisidores, quienes disputaban a una serie de personas para examinarlo y darle el visto bueno, lo cual no suponía que los libros allí contenidos quedaban aprobados por el mismo hecho. La finalidad del memorial era, aparte de informar a los inquisidores, establecer un control sobre las ventas, ya que en el margen se debía consignar el nombre de las personas a quien se vendían los libros. Un tiempo después, los inquisidores volverían a pedir el memorial y se tendría de esta manera una lista completa de los compradores y de sus adquisiciones. El grado de intervención y control que esto supuso es difícilmente explicable. Por si eran pocos los controles anteriores, la Inquisición mediatizaba de una manera decisiva el proceso de venta del libro y mantenía adelantados a libreros y compradores, con cierta inquietud que se encargaba de reforzar e incluso recalcar. Nada se daba por definitivamente sentado. Todo podía ser revisado en cualquier momento y nadie podía estar seguro de que no iban a ser avivadas las cenizas de un fuego siempre amenazante. Pero dejemos hablar al propio texto de la disposición inquisitorial que con machacona insistencia predica la vigilancia y la amenaza. Cito: porque es muy necesario tener mucho cuidado en materia de los muchos libros que vienen de fuera. Consultando con el señor Inquisidor General, ha parecido que luego que recibáis esta, probáis como todos los mercaderes de libros, de cualquier género o materia que sea, dentro de 30 días primeros siguientes, de cómo los hicieres publicar, hagar un inventario y memorial de todos los libros encuadernados y por encuadernar, y de otros cualesquiera papeles sueltos, especificando en el dicho memorial el autor, impresor, tiempo y lugar donde fueron impresos, y los comentarios, adiciones y anotaciones que tuvieren y cuantos cuerpos y juegos tuvieren cada uno de ellos. Y así todos supuestos y aceptados en dicho memorial hayan de llevar a firmar a las personas que vosotros, señores, nombrades en cada ciudad, villa o lugar donde fuere necesario hacer esta diligencia, a los cuales ordenáis vean los dichos memoriales y los firmen de sus nombres, quitando de ellos y recogiendo lo que conforme el catálogo pareciera estar prohibido. Esta actitud provocó la reacción de los libreros, por supuesto, que sufrían económicamente y también personalmente. Así, en enero de 1606, los libreros de Zaragoza presentaron un memorial de quejas denunciando los efectos negativos de estos hechos. Cito: al preguntar a los compradores su nombre y decirles que se hace por mandato de vuestras señorías, es ocasión de que se escandalicen los compradores y cada uno entiende se venda aquel libro que lleva o que quiere comprar, y pagado el dinero le tornan a pedir y dejan el libro y no lo compran, y así cesa el negociar y no podemos pagar a las personas a quien debemos y faltaríamos a nuestros créditos. Y más tiene otro inconveniente, el asentar lo que se vende, que la mayor parte de los libreros de esta ciudad son pobres y algunos no saben escribir y tienen a sus mujeres en la tienda y ellos salen fuera a negociar lo que les conviene y las dejan solas para que tengan cuenta con ella y vendan, y caerán muy a menudo en la descomunión, pues venderán libros y no se asentarán, no por desobediencia, sino por no saber escribir las pobres mujeres, ni tener quien lo escriba a su lado. ¿Veis aquí el género de esta mañana? Resulta por la tarde. Los libreros acaban opinando que al entregar los memoriales de los libros y la promulgación de edictos inquisitoriales sería suficiente para lo que se pretende.
Y adelantándome ya para el final, quería decir algunas palabras sobre las repercusiones económicas y las quejas de los libreros. Los tipos de controles inquisitoriales afectaban de manera muy específica a los libreros, pero no solo les afectaban las consecuencias de los controles, también las otras medidas encaminadas a vigilar el desenvolvimiento del libro. Estas repercusiones eran de dos tipos, tal como he dicho antes, personales y económicas. La interceptación de un libro tenía siempre una repercusión económica negativa para los encargados de su comercialización. Por otra parte, contravenir algunas de las disposiciones inquisitoriales, aunque fuera por descuido, habría la posibilidad de que se le montase un proceso al contraventor, tal como veríamos en el documento que enseguida leeremos. Y en definitiva, sobre él se teñía un cierto halo de desconfianza, que los convertía en un activo blanco de sospechas, cuando no de denuncias. Sobre todas estas peculiares condiciones en las que se desenvolvía el mundo del librero, hemos encontrado testimonios en correspondencia inquisitorial. Recortando, diría que los sufrimientos personales y económicos llevaron también aquí a los libreros a quejarse a la Inquisición, un poco osadía por parte en aquellos tiempos tan temerosos. En este sentido, resulta muy ilustrativa la petición de Andrea Portonoris, el famoso impresor salmantino, que en nombre de los impresores y libreros de su ciudad pidió que los libros retenidos en el catálogo de 1559 pudiesen aprovecharse para hacer papelones. ¿Sabéis qué son papelones? Son pegar pliegues de los libros para hacer cartones y crear cajas o tal, y de esta manera resarcirse así de las pérdidas provocadas por las prohibiciones y retenciones de los libros. Les cito la queja de Portonoris. Yo, Andrea de Portonoris, impresor de la ciudad de Salamanca, por mí y en nombre de todos los impresores y libreros, y por virtud del poder que de ella tengo, pido y suplico a vuestras señorías, sea servido hacernos la merced, que todos los libros que tenemos entregados al maestro Francisco Sancho, en cumplimiento y guarda del catálogo, que podamos aprovecharnos en hacer papelones, porque es mucha la cantidad de libros que están entregados, y en ello recibiremos grande y bien merced, y para ello vuestras señorías ilustrísimas nos manden a hacer alguna provisión en forma para local. La respuesta de la Inquisición, como podéis imaginar, a esta petición, resalta ante todos nosotros el objeto del libro prohibido. La contestación de los inquisidores fue drástica y no nos sorprende. Los libros de los herejes debían ser quemados, y los de los autores no herejes hechos papelones, siempre delante de un comisario inquisitorial. Y por ello se repartieron también ciertos mandatos, como el que les he repartido, que me gustaría lo leyéramos juntos rápidamente, a modo de que quede un poco de sabor inquisitorial. Iremos pasando. Se trata de una instrucción que uno de los visitadores, llamado Juan Piñera, dio a los libreros madrileños para que supieran a qué atenerse, y sorteando los escollos, claro, evitarán tropiezos inquisitoriales. Pasemos a leerlo. Lo que por orden de la Santa General Inquisición se notifica y manda a los libreros, so pena de excomunión mayor y pena de 20 ducados, es en particular y por menor lo siguiente. 1. Que hagan listas de los libros impresos y de mano escritos que tuvieren en su poder,
o en poder ajeno, estando por su cuenta, y los entreguen al padre Juan de Pineda, de la Compañía de Jesús, que para lo dicho y visita de libros y librerías tiene comisión general. 2. Que exhiban los catálogos de Frankfordia, antiguos y nuevos, si los tuvieren, y den noticia, si saben quién los tenga. 3. Que exhiban cualesquier libros contenidos en el catálogo del año 612, es 1612, que no estuvieran legítimamente expurgados y firmados de quien para ello hubiere comisión, y más los que después acá se hubieran prohibido o mandado expurgar hasta este año de 629, es decir, 1629. 4. Que si fueren llamados para hacer lista o tasación de cualesquier libros o librerías, traigan las tales memorias y listas al dicho padre Juan de Pineda. 5. Que si les vinieren a vender o de otra cualquier manera vinieren a su mano cualesquier libros de cualquiera persona particular, que tengan necesidad de expurgarse, o sean prohibidos, los retengan en sí y den aviso al dicho padre Juan de Pineda o al Consejo de la Santa General Inquisición. Ítem, si vinieren a sus manos balas o paquetes de libros cerrados de cualesquier parte, no les abran sin dar aviso al dicho padre Juan de Pineda o al secretario diputado por el Consejo de la Santa General Inquisición, que es el licenciado Sebastián de Huerta. Y asimismo, si supieren que cualquier otro los haya recibido sin haber dado el dicho aviso. Y ahora tenemos un añadido de mano de Moix, menos la firma del padre Pineda. En la villa de Madrid, a 27 días del mes de marzo de 1629 años, yo, Vicente Moix, familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición, de la ciudad y reino de Toledo y de la visita general de las librerías de esta corte, que está cometida al padre Juan de Pineda, religioso de la Compañía de Jesús, leí, fíjense cómo se escribe aquí, leí, y notifiqué el orden y mandado arriba contenido a Diego de Logroño, librero. Este es el señor a quien se le da el aviso, es un librero que conoce Madrid, de la calle Descalzas, donde está el Congreso del Convento de San Martín. Allí había una gran librería, el cual dijo que estaba presto de hacer cumplir lo que por él se le manda. Y asimismo advertí de la obligación que tiene de tener en su poder el primero y segundo. Apéndice es el índice, hecho después del catálogo del año de 612, son las penas arriba contenidas, y habiéndolo entendido, respondió que la oía, le quedó en fe. Juan de Pineda, firma y Vicente de Moix. Bien. Para finalizar, diría que las repercusiones económicas de la actividad inquisitorial estaban primordialmente presentes en el horizonte y en las expectativas de los mercaderes de los libros. Pero aparte de esta amenaza sobre ellos, se cernía la posibilidad de que el conflicto degenerase en un proceso real o en latencia, vigilancia o desconfianza. El librero, como todas aquellas personas que desenvolvían su actividad profesional en torno al libro y su mundo, era un foco de sospechas y recelos, blanco atractivo y endeble para las denuncias. Empresa arriesgada esta de ser librero, expuesto tanto a los controles inquisitoriales que funcionan bajo el supuesto
de considerarlos como presuntos delincuentes, como la suspicacia de los timoratos que no dudaban en denunciarle a los inquisidores. El librero en su trayecto parecía tener la rara cualidad de ir creando en torno suyo zonas de riesgo e inseguridad. Imprimir, transportar o vender simplemente o tener un libro que podía convertirse en un delito. No en vano, los disidentes lo habían convertido en portavoz privilegiado de sus disidencias y los ultradoxos en objeto preferido de sus pesquisas y controles. El libro tenía también la virtud mágica de hacer emerger silenciosamente la herejía en cualquier lugar, para solaz ocupación de los inquisidores, que lo convirtieron mediante los mecanismos que aquí hemos tratado de inducir en un objeto mágico adecuado para generar y mantener un aparato de control impresionante, aparato demasiado precioso para un Estado con pretensiones absolutistas como para ser inocente. Cuanto hasta aquí hemos dicho sobre los controles en torno a los libros y a los libreros, no hace sino confirmarnos una realidad frecuentemente evocada, que allí donde había un libro estaba pendiente de él la mirada inquisitorial o al menos la amenaza de un presunto delator. Porque ni siquiera en las manos del lector particular el libro era olvidado por los inquisidores. También a este se le recuerda la obligación que tiene de colaborar en el descubrimiento e interpretación de libros reprobados por medio de edictos prohibitorios como el que anteriormente hemos leído. Y con esto doy por finalizada mi intervención. Gracias por su atención y paciencia.